Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y lo recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a una especialista en educación que ha compartido su tiempo y conocimientos en la Fundación Mexicana de Vitiligo. Ella ha colaborado impartiendo talleres a los pequeños, dando conferencias. Además, participa en la coordinación del área de madres y padres de niños con vitiligo. Informar y educar sobre vitiligo es una tarea que se toma muy en serio en la Fundación Mexicana de Vitiligo y Tania Contreras, nuestra invitada de hoy, tiene una manera muy amorosa, acertada y profesional de acercarse a pequeños y grandes. Su voluntariado en la Fundación es una oportunidad para compartir sus habilidades y contribuir a una causa tan importante. Tania, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a este espacio para seguir compartiendo y llegando a más personas de parte de la Fundación Mexicana de Vitiligo. Bienvenida. Hola Mirna, muchas gracias por haberme invitado a este proyecto tan bonito, a este proyecto que emociona y que sobre todo esperamos que logremos transmitir algo que les sirva a las personas que tienen una condición que compartimos y que sea de gran beneficio para ellos. Muchas gracias por tu hospitalidad y por tu Se- presentación. Segura estoy de que así será. Tania, me gustaría comenzar nuestra charla si nos ayudas a saber cómo fue que llega Tania Contreras con la Fundación Mexicana de Vitiligo. ¿Cómo fue el vínculo y la conexión? Mira, fue totalmente azaroso. Soy docente y me encontraba haciendo un trámite relacionado con mi profesión y encontré una maestra que tenía vitiligo. Se acercó a mí en la fila de ese trámite y me invitó a participar en una sesión de fotografías para personas con vitiligo. Yo no sabía de qué se trataba, me comentó, me dijo que si me quería acercar y pues me pareció interesante. ¿Por qué no ver el vitiligo de otra forma? Me acerqué a esa sesión de fotografías donde conocí a muchos de los compañeros que ahora son familia para nosotros y creo que fue un parteaguas porque el vernos reflejados en fotografías, el hacernos sentir de una forma diferente, seguros, hermosos frente a la cámara, creo que es un parteaguas para las personas que hemos participado en esa parte del proyecto, en la fotografía del vitiligo. Padrísimo lo que nos cuentas, dejando un poco de contexto aquí. Proyecto Vitiligo, ya hablaremos en otro episodio de esto, pero sí, definitivamente es un antes y un después de las personas que participan y me encanta escuchar que tu conexión con la fundación fue a través de este proyecto. Em, Tania, me gustaría muchísimo que nos compartas. ¿Cómo fue para ti y en qué momento de tu vida llega el vitiligo? ¿Cómo recibes el diagnóstico? Y si nos llevas un poquito a conectar con tu vivencia, ¿qué pasaba por tu vida en aquel momento? Claro, fue algo fuerte en su momento. Fíjate que a mí me Ujú. llegó el vitiligo aproximadamente cuando tenía 30 años. Ok. De repente empezaron a aparecer manchas blancas en mis manos y yo pues no quería darme cuenta, estaba todavía en esa etapa de negación, de no quererme dar cuenta que algo estaba sucediendo conmigo, ¿no? Ujú. Y a pesar de que tenía ya el conocimiento, tenía algunas personas conocidas con la misma condición, pues yo no quería asumir que estaba sucediendo en mí. Fue una situación donde dejé pasar meses valiosísimos, no enfrentar la situación, no acudir a una orientación profesional como lo es un dermatólogo. Y entonces, pues empecé con esos sentimientos de angustia, de miedo, al enfrentarte a algo nuevo, algo desconocido. Mi primera experiencia no fue grata, fue con un médico de una institución pública de salud que me dijo de manera abrupta, como muchos de nosotros lo hemos vivido, es una condición que no se le va a quitar,
y no hay cura. Eso fue lo que me dijo. Ujú. Entonces, para mí fue devastador ese primer diagnóstico y sobre todo esa primera respuesta. Y entiendo que este proceso que se vive al vivir con vitiligo y recibir las primeras manchitas, como tú nos comentas, como de esperar un poquito, no tomarlo tan en cuenta, como de no querer enfrentar la situación. Y al recibir el diagnóstico de una manera abrupta, como los platicas, ¿cómo integras esta situación en tu vida? Pues lo integro como algo difícil, algo es como una prueba, un reto que tienes en la vida de poder superar esa primera etapa de negación, de frustración, de enojo, de miedo y dar el salto siguiente. Tardé todavía algunos meses en buscar otra ayuda profesional hasta que encontré una dermatóloga que afortunadamente me recibió de una manera totalmente distinta, pero sí fue difícil dar ese salto. Cuando llegué con ella me dijo que bien, era una condición que no se quitaba, no se curara, pero había algunas posibilidades de poder repigmentar. Y además me hizo ver situaciones positivas como que no involucraba ningún órgano adicional, no ponía en peligro mi vida. Si yo tenía el acompañamiento profesional, pues médico, psicológico y también una situación de acompañamiento familiar, las posibilidades de ver el vitiligo podrían darse de otra manera. Fíjate que tener una segunda posibilidad de manera amorosa de una doctora con otra perspectiva hacia las posibilidades de cómo afrontar el vitiligo, también me ayudó a mí a abrirme con mis familiares, a compartir este diagnóstico, esta noticia, y obtuve dos respuestas. La primera de la mayoría de ellos eran amorosos, eran bondadosos en su acompañamiento y empezaron a darme muchas herramientas para poderlo afrontar. Pero también encontré otra respuesta de personas que lo sufrían al mismo tiempo que yo. Sabemos Ok. que, bueno, que tenemos algunas situaciones difíciles para ir asumiendo que tenemos una condición y sin embargo muchos de los familiares que están cerca de nosotros lo viven casi de manera paralela. Sin embargo, eran los menos y bueno, positivamente el amor de los demás me ayudó a ir buscando las alternativas y a encontrar la perspectiva diferente para afrontar esta condición. Encuentro aquí una parte muy importante que me gustaría compartir y dices que se vive en el entorno familiar y de amistad, diferentes perspectivas. Y yo creo que a alguien que vive con vitiligo le toca acomodar su propia vivencia, pero también las miradas de alrededor, también los comentarios de su entorno. Y recibir amor definitivamente suma, pero hay que acomodar también la parte de la preocupación externa, la parte de los comentarios, la parte de estas piececitas que también al final del día se van integrando de cierta manera, pero creo que quien vive con vitiligo le tocan esas dos partes también, ¿no? Sus propias ideas acomodadas, pero también el acomodar el entorno en el que se mueve y es mucho. Sí, fíjate que es un aprendizaje muy importante porque cuando recibes eh, miradas, comentarios que a veces te generan sentimientos aflictivos, tú empiezas a aprender cómo recibirlos, cómo escucharlos, cómo interiorizarlos y también aprendes a cómo, qué hacer para que no te afecten. Y empiezas como estos niños que van dando los primeros pasos, poco a poco, a escuchar el sentido de los comentarios y a tomar importancia de los que realmente lo tienen y de las personas que realmente lo hacen porque quieren ayudarte. Y a alejar de ti o a evitar estar en contacto con esos comentarios que no te ayudan, que te ponen en una situación compleja de sentimientos, porque vuelve a ti nuevamente la tristeza, el miedo, la pena, la culpa, pero es un aprendizaje que vamos tomando poco a poco, que vamos aprendiendo poco a poco a resolverlo.
Qué importante validar todo esto que se puede ir viviendo para integrar este proceso de adaptación ante una condición que te confronta a un cambio inmediato y súbito como es el vitiligo. Y me gustaría mucho preguntarte, Tania, con tus herramientas en el área profesional, ¿tú pudiste tomar ciertas herramientas para poder ir adaptando en tu vida con vitiligo o es completamente personal y todo lo profesional se deja a un ladito? ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, afortunadamente dedicándome a la docencia y a la educación especial, tenía pues ya yo ciertas experiencias, ¿no? Trabajando, pero hacia afuera, hacia los otros, hacia decirle a las mamás, por ejemplo, educación especial, cuál era la condición de su niño, no va a cambiar la condición, pero tenía yo que enseñarles a ver la situación positiva y entonces a trabajar con todas las posibilidades con las que sí podíamos avanzar independientemente de su condición. Un día me acuerdo muy bien que me estaba yo bañando y en ese momento viendo mis manos, viendo mis pies que tenían manchas, dije, a mí tampoco se me va a quitar. Igual que a mis chiquitos de educación especial que tienen ciertos diagnósticos o condiciones, tampoco se me va a quitar. Entonces yo en este momento tomo las riendas y tengo que hacer algo, verlo de manera positiva y ver qué opciones tengo para superar. La condición no cambia, pero sí lo que uno hace con esa condición. Mm, Qué joya acabas de decir y lo quiero repetir. La condición no cambia, pero sí lo que uno hace con esa condición. Y iba hacia este punto porque creo que tus dos perspectivas al vivir con vitiligo es muy importante como integrarlas. Tu vivencia personal, pero también tu lado profesional que hoy compartes con la Fundación como herramienta y nos has ayudado muchísimo en este pilar tan importante que es la educación, que es otro de los pilares que tiene la Fundación Mexicana de Vitiligo y me encantaría hablar de esto. ¿Por qué consideras que es tan importante estar informados y hablar de esta educación hacia afuera? Sí, creo que es muy importante porque las personas estamos cargadas de prejuicios y de estigmas y muchos de ellos los usamos para ver al otro. Entonces, creo que desde la parte de educación en la que a mí me toca colaborar con un equipo valioso de mujeres que apoyan el proyecto, sobre todo de niños y mamás, estoy convencida que la información, la sensibilización y el acompañamiento a los pequeños es una parte importantísima para que ellos aprendan a vivir de manera diferente con vitiligo. Yo espero que estemos creando en ellos seres humanos que están cargados de herramientas, que están cargados de emociones positivas y están cargados de respuesta para poder afrontar esta situación. Ay, ya estoy conmovida, Tania, porque como bien saben, soy mamá de una pequeñita. Y entonces me llena el alma. Yo sigo aprendiendo aquí y al recibir todos los recursos de la fundación, pues por supuesto me sensibiliza porque estás diciendo algo que es muy verdadero. Empezar desde los pequeñitos con esta parte integradora y sanadora me parece súper importante. Una de las herramientas que tiene la Fundación Mexicana de Vitiligo en esta parte de la educación, donde nos educamos pequeños y grandes, déjame decirte, porque asistimos padres de familia a todos los talleres, pero una de las herramientas, por ejemplo, son estos talleres y cursos para pequeñitos. ¿Nos pudieras ayudar a contar un poquito de cómo ha sido tu experiencia en esta colaboración con la Fundación? Si recuerdes los talleres con los pequeños, por ejemplo, el viticurso de verano virtual o las diferentes actividades en las que nos has apoyado en la Fundación Mexicana de Vitiligo. Claro que sí, Mirna. Creo que este equipo ha construido algo maravilloso, que es una serie de estrategias para los niños, como son los talleres, los torneos de Roblox, las pláticas, el acompañamiento individual que también se hace para que los niños aprendan primero con información clara, sencilla, certera de lo que ellos están viviendo. Yo siempre equiparo el hablar del vitiligo como cuando hablamos de la sexualidad
Creo que a los niños cuando les damos la información que ellos necesitan, solo la que ellos están pidiendo, al nivel de lenguaje que manejan en su etapa evolutiva, estamos teniendo un gran avance. No tenemos por qué dar mayor información. ¿Sí? Creo que eso los hace ir adquiriendo seguridad de lo que pasa o de lo que puede pasar en un futuro. Otra situación importante que hacemos con estos talleres, a veces sabatinos, a veces en ocasiones especiales, creo que es el acompañamiento. Y además el acompañamiento es importante por dos situaciones. Primero, porque estamos acompañándonos en el proceso y al promover su participación en los talleres, los estamos dejando expresarse, conocer cuáles son sus sentimientos, sus emociones e ir guiando cómo los pueden manejar de la mejor manera. Y además este acompañamiento, pues preferentemente está dado por personas que tenemos la condición o por mamás que tenemos, que también yo tengo un hijo con esta misma condición, y entonces creo que nos hace mostrarnos de manera muy empática con ellos. Y los niños son tan mágicos que lo perciben. ¿Sí? Y además, bueno, otra parte también, esta sensibilización para que ellos adquieran también herramientas psicosociales que les ayuden a enfrentarse en su medio escolar, en su medio familiar, teniendo un autoconocimiento de sí mismo, teniendo una comunicación asertiva, sabiendo pedir ayuda, sabiendo pedir límites. Entonces, esta serie de habilidades que nosotros trabajamos con los niños, estoy segura que les van a ayudar a poder relacionarse de mejor manera con las personas con las que conviven y afrontar, ¿no? Los retos que a veces a los que nos enfrenta el vitiligo. Definitivamente suma hacia su autoestima y su seguridad. Y me gustaría que nos cuentes un poquito también en esta participación en un foro de un aniversario de la fundación, donde esta parte de la educación también va hacia familiares, amigos y hacia todo el entorno, ¿no? Hay que conocer muy bien cómo se vive el vitiligo, cómo abordarlo, cómo acompañarlo. Y en esa parte, con tu profesionalismo y con tu sensibilidad, nos has ayudado muchísimo. Entonces, en algún momento por ahí habrá talleres futuros, pero por ahora cuéntanos cómo fue el haber brindado todas estas herramientas y esta información tan importante. Pues nosotros sabemos que los grandes proyectos no se pueden lograr si no tenemos aliados. Y creo que nosotros, bueno, primero en la fundación es nuestro primer aliado, pero no podemos dejar de pensar que la familia es parte fundamental como nuestro aliado con los niños y la escuela. Y me acuerdo que en esa charla que teníamos con los padres de familia resaltábamos la importancia de tener una comunicación abierta y cercana tanto con la familia como con la escuela. Reconocer del núcleo familiar de los chicos quiénes son las personas que nos pueden ayudar, que tienen también esas herramientas emocionales y con las cuales los niños tienen la confianza de platicar, de acercarse, de exponer sus dudas, sus miedos y sus inquietudes. Igualmente resaltábamos en esa plática la idea de trabajar en las escuelas. Sé que a veces es un poco difícil por los tiempos y los espacios y además por la apertura también de las escuelas, pero yo estoy segura que en esas instituciones también encontramos aliados, que son maestros sensibles, maestros que nos han abierto las puertas y que nos han ayudado y nos han permitido trabajar cuentos a veces, pláticas, charlas que algunas personas de la fundación han ido a dar a las escuelas. Entonces, pues desde mi punto de vista, creo que eso era algo que no podíamos obviar como información para los padres de familia. Son muchísimas las herramientas que la Fundación está pensando con personas como tú que suman y que aportan con su valioso voluntariado. Y no dejamos de aprender y hay muchísimo más que experimentar. También entiendo, y nos has dado por ahí algún taller donde hablamos de la importancia de la identidad y del sentimiento de pertenencia. Cuéntame un poquito más de esta parte y por qué es tan importante para chicos y grandes el sentir este cobijo y esta pertenencia.
Pues yo creo que esto surge del compartir primero con nuestros compañeros adultos de la fundación, ir recuperando de las ideas de ellos cómo lo habían vivido. Y entonces cuando a mí me invitan a trabajar con ustedes en la sección de niños, de mamás y familias, pues pensaba yo cómo crear algo para que los niños lo vivieran de una manera diferente. Nosotros, la mayoría de los adultos, lo habíamos vivido en una situación de soledad. No había una comunidad como la que hay ahora de Vitiligans con quien pudiéramos compartir. Entonces, es muy importante que nosotros empezáramos a crear con los niños que nos acompañan, que vienen no solamente de nuestro país, sino tenemos niños de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de diferentes lugares que se conectan a los talleres. Era muy importante empezar a crear ese vínculo primero con personitas que como ellos compartían algo. Y además este sentido de identidad, porque creo que este sentido de identidad y pertenencia a un grupo que comparte algo es muy importante para que ellos comiencen a reconocerse y también comiencen a conocer a través de las experiencias de sus compañeritos con los que conviven en los talleres, juegan y platican, cómo el vitíligo no los condiciona para ninguna situación. Entonces van construyendo una identidad de cómo es su cuerpo, cómo es su color, cómo ha cambiado su color, pero de una forma como mucho más amable. Es impresionante. Me ha tocado participar en algunos de estos talleres y es impresionante cómo los niños tienen esta percepción mucho más ligera y cómo reciben toda esta información y la integran tal vez de inmediato. Cómo se identifican unos con otros, cómo tienen cosas en común y disfrutan de los talleres y cómo conviven y hoy hay lazos entre todos nuestros pequeñitos. Pero también algo muy importante para acompañar a estos pequeñitos es la parte de los padres de familia, donde Tania también nos apoyas. Y hacemos este club de lectura, este acompañamiento en el grupo de madres y padres de niños con vitiligo, y tener tu soporte es invaluable. Cuéntame un poquito de cómo has visto el acompañamiento a mamás y yo te puedo decir aquí del otro lado cómo he recibido el poder ver estas transformaciones que existen cuando de manera natural empieza el diagnóstico de los pequeñitos con cierta angustia y con toda la información, con todo el arropo, con el acompañamiento y con los profesionales que están detrás en estos grupos, se va acompañando el proceso, se va acompañando y validando todo este camino emocional que se vive para aterrizarlo a un lugar transformador. Y tú estás ahí también, Tania. Entonces te agradezco esa parte, pero cuéntanos desde tu óptica cómo lo ves. Fíjate que lo veo primero como un andamiaje que nosotros estamos haciendo. Estamos construyendo un soporte para las mamás. Espero que así sea. Creo que la lectura de estos libros les da a ellas otras posibilidades y no solamente de tratar el vitiligo. A veces ni siquiera en las reuniones mencionamos, ¿no? Como empezamos a comentar otras situaciones de vida, por ejemplo, la crianza de nuestros hijos, que los libros principalmente van encaminados a mejorar los estilos de crianza que tenemos con nuestros hijos, no solamente quienes tienen vitiligo, sino también los hermanitos que forman parte de nuestras familias. Y entonces creo que estamos construyendo ese andamio sólido y fuerte de lazos entre mamás, que decía yo en la última plática, que comparten experiencias de vida con el pretexto de una lectura. No importa si leyeron mucho o poco, simplemente el tocar un punto, un párrafo, una palabra que nos haya significado en la lectura es como una chispa que detona un comentario que es como magia también, ¿no? Que hace mella de repente en una experiencia, en una mamá que no lo había a lo mejor reflexionado de esa manera. Entonces el compartir y el aprender de otras experiencias en comunidad de mamás ha sido maravilloso.
Yo creo que siempre suma es esta oportunidad de vivir en este espejo, lo que tal vez no se había uno puesto a pensar y de repente lo ves reflejado y te ayuda a integrar cosas que había todavía por ahí. Entonces, agradecida a nombre de la Fundación Mexicana de Vitiligo y de la doctora Karen por todo el aporte que con tu colaboración llevas hacia todos nosotros, los usuarios de la fundación. Tania, ha sido un gusto enorme tenerte aquí. Te agradezco muchísimo todas tus pláticas, tus charlas. Sé que hay mucho más que platicar y ha sido este espacio muy cómodo, muy alegre, muy lleno de un recorrido de tu historia al vivir con vitiligo y esta parte es la que nos ayuda a entender, a inspirarnos y a saber que desde tu vivencia tienes algo que compartir, pero también desde tu lado profesional. Entonces, esto también es lo que hace la fundación con las personas que viven con vitiligo, pero aparte desde su lado profesional nos ayudan a integrar a todos los que somos usuarios. Entonces, muchísimas gracias, Tania, por estar. Y para finalizar, nosotros tenemos esta sección donde invitamos a resignificar eh, el vitiligo, porque definitivamente no solamente es un diagnóstico, el vitiligo es una experiencia personal de vida. Entonces, si nos puedes ayudar con una palabra, una frase corta, dime para ti, hoy por hoy, ¿qué es el vitiligo? Creo que el vitiligo para mí, la palabra, como lo podría sintetizar, es una oportunidad de vida que te impulsa a sacar lo mejor de ti, a superarlo y a desarrollar todas tus habilidades y todas tus capacidades para demostrar que eres una persona íntegra con muchas posibilidades más allá de tu condición. Ay, Tania, qué bonito. Esta parte es mi favorita porque me gusta ir sumando también para mí este diccionario y estas posibilidades de resignificar. Me encanta la oportunidad que pones, el vitiligo como esta oportunidad y te lo agradezco muchísimo. Pues muchísimas gracias, Tania, por estar aquí, por compartirte con toda la comunidad de la Fundación Mexicana de Vitiligo y definitivamente nos quedamos con muchas reflexiones y con, sobre todo, agradecimiento. Eh, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de trabajar con un equipo maravilloso de mujeres que han puesto todas sus habilidades y conocimientos, porque no quisiera dejar de resaltar que somos un grupo en la coordinación de Viti Mamás, un grupo de 4 personas que ponen lo mejor de sí día con día. Definitivamente así es. Pues esto fue todo por hoy. Gracias por estar aquí y por ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en los próximos episodios de Viti Talks, el podcast. Gracias siempre. Bye bye.